Os pasa, supongo, como a mí, cada vez que prestamos atención a las noticias o simplemente las cosas que nos rodean. Hay veces todas las cosas de las que nos enteramos en la vida de la Iglesia a través de los grupos de WhatsApp, los motivos de oración, las necesidades. A veces el alma se siente desbordada. Tanto dolor, tanto sufrimiento. En términos generales, las cosas que pasan en este país, en el otro. En términos mucho más cercanos, ¿no? Lo que hemos visto que le pasa al vecino, lo que le ha sucedido a aquel otro, al hermano en la iglesia. Y no solo el dolor, no solo el sufrimiento, no solo las penas de la vida, son también las injusticias tan, descaradas, los abusos, las situaciones de todo tipo que decimos, ¿no? Claman al cielo porque son profundamente injustas, situaciones de abuso de unos seres humanos sobre otros. La Biblia nos enseña, ya lo sabéis, al final de todas estas cosas hay causas concretas, causas inmediatas. A veces decimos, bueno, es la vida. No, no es la vida, no. Hay personas concretas, con nombres y apellidos, que producen estos males y estas injusticias, ¿no? Dicen, bueno, la culpa es de la situación mundial, ¿no? Bueno, no, la situación mundial, esa situación tiene nombres y apellidos. Hay abusadores y hay explotadores y hay injustos. Pero es verdad que detrás de todo eso, como una causa final, pues está la realidad del pecado, el pecado de la rebeldía con Dios. Ante esa realidad, a veces el cristiano responde con un sentimiento de juicio y de condenación hacia nuestros semejantes, pero lo cierto es que cuando el Señor Jesús miraba la realidad de la vida, la realidad de los seres humanos, toda la suma de miserias, de sufrimientos y también de injusticias, el corazón de Jesús siempre se traducía en compasión. En compasión. ¿Y nosotros qué podemos decir? ¿Y qué podemos hacer? Cuando el sufrimiento, el dolor, la injusticia nos golpea, el Señor Jesús nos enseña a clamar, venga tu reino. Y cuando las injusticias que sufrimos o vemos que otros sufren pueden más que nuestro ánimo y nos rompen el corazón, el Señor nos enseña a orar, venga tu reino, Señor. ¿Qué es el reino de Dios? Podríamos, darle mil vueltas, pero al final, como todo, las cosas son muy sencillas. El reino de Dios significa literalmente el reinado de Dios. El reino de Dios significa que Dios reina. Eso es. Que Dios gobierna. Que la voluntad de Dios es la que prevalece y la que se hace. Cuando pedimos y esperamos que el reino de Dios venga, no estamos simplemente pensando y aludiendo a la segunda venida del Señor Jesucristo, es el clamor para que Dios reine y para que su voluntad se cumpla, se realice, igual que se hace en el cielo, también entre nosotros. Este es el sentido de la oración, ya lo sabéis, Mateo capítulo 6, esta oración que el mismo Señor Jesús nos enseñó a orar. Mateo 6, versículo 10, y después de esa introducción, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y de la mano de esta petición otra, hágase tu voluntad. Que sea tu voluntad la que se cumpla, y que así como sucede en el cielo, se haga también en la tierra. El Nuevo Testamento habla del reino de Dios y lo hace en tres sentidos distintos, y es lo que me gustaría simplemente traer delante, y no para saber, para pensar, sino para que eso tenga algún sentido práctico sobre nuestras vidas. La gran noticia del Evangelio es que, al menos en un sentido, el reino de Dios ya ha venido.
Y esto, para los que creemos en el Señor Jesús, lo cambia todo, cambia absolutamente la perspectiva de todas las cosas. El reino de Dios ya está entre nosotros, ya vino en el Señor Jesús. Cuando Juan el Bautista anunciaba el reino, decía, el reino de los cielos se ha acercado, y apuntaba al Señor Jesús. Y el mismo Señor Jesús dice, el reino de los cielos ha venido, y se señalaba a sí mismo. Hay un texto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, tan cargado de vida y de esperanza y de un sentido tan luminoso de la existencia que tiene que ver con esta declaración. Es verdad que hay un abanico inagotable de sufrimientos y de dolores y de miserias y de injusticias, pero hay un elemento tremendamente poderoso y una luz tan intensa que apaga todo tipo de tinieblas. En la diminuta sinagoga del diminuto pueblo de Nazaret, hace 2000 años, dice el Evangelio de Lucas, que en un día de reposo Jesús entró en aquella sinagoga y se levantó a leer, y tomó el libro del profeta Isaías, y leyó un texto que Isaías había dejado escrito a modo de profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y sigue el texto diciendo que enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó. Algo había en aquella forma de pronunciar estas palabras, porque dice el texto que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, se quedaron pendientes, como intuyendo que no había terminado, algo más iban a escuchar. Y en efecto, Jesús comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El reino de Dios ha venido. Pasan las generaciones, se suceden las civilizaciones, se van sumando avances técnicos de todo tipo, pero la condición interior, íntima del ser humano sigue igual. Las mismas actitudes, las mismas locuras, las mismas temeridades, las mismas injusticias, las mismas miserias, las mismas expresiones del corazón humano que no cambia. Y por eso es fácil a veces caer en el pesimismo, en el negativismo, en el escepticismo. Y de alguna forma, desde el punto de vista humano, es lo que expresa el libro de Eclesiastés, ¿no? Sale el sol, se pone el sol, el agua corre por los ríos, va al mar, vuelve al cielo, tal. Pero al final, nada hay nuevo debajo del sol. Generación va, generación viene, pero todo es igual. Esa es la perspectiva humana. Eclesiastés dice más cosas. El elemento tremendamente poderoso es que en medio de toda la descomposición que el pecado ha causado, Dios quiere recomponer el universo. Y lo quiere recomponer y restaurar en Jesucristo, estableciendo su reino. No es verdad que no hay nada nuevo debajo del sol. No es verdad que todo es lo mismo, siempre ha sido lo mismo y siempre será lo mismo. No es verdad, porque Dios ha introducido un elemento nuevo, distinto. No un elemento de avance, de mejora, de evolución, de desarrollo, no, algo nuevo, completamente distinto, inimaginable. Jesucristo es lo nuevo de Dios, lo diferente, lo inesperado y además lo sublime. Es como si en medio de este mundo de pecado, de dolor, de injusticia y al final siempre marcado por la sombra de la muerte, de pronto, pensaba esta mañana, es como si Dios nos diera permiso para soñar, como si Dios nos autorizara a soñar algo diferente, nuevo, brillante, luminoso, reluciente, porque Dios mismo lo hace. Esa declaración del apóstol Pablo a los Corintios, en la segunda epístola, ese texto
asombroso, capítulo 5, versículo 17, que él se atreve a pronunciar y dejar por escrito en una carta: si alguno está en Cristo, eso es, nueva criatura es. Dice, y las cosas viejas pasaron, y todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Hay en esto, especialmente en los tiempos de duelo, de dolor, de desesperanza, de desaliento, hay aquí un ingrediente tan poderoso, que Dios mismo ha hecho posible y lo ha hecho por amor. Ha introducido en medio de todas las sombras un rayo de luz, y en medio de toda la oscuridad el brillo de la presencia de Jesús, y en medio de toda la sombra de muerte el poder de la vida que viene de Dios. El reino de Dios no es una idea de futuro que no tiene sentido, no es una cuestión de buenas intenciones, de buenos deseos, qué bonito sería si... No. El reino de los cielos ya ha venido. No es algo que forma parte de las esperanzas humanas, que tal vez un día se cumplan. En un sentido, ese reino ya vino y se hizo visible, y se hizo palpable, y se hizo evidente, y lo hizo en Jesús. En otro sentido es verdad, en otro sentido todavía tiene que venir. La primera petición de la oración que conocemos como el Padre Nuestro, lo hemos leído, es santificado sea tu nombre, ¿no? Que el nombre de Dios sea santificado entre todos los hombres, es decir, que sea reconocido como Dios. Eso no es así todavía. Todavía hay muchos que no santifican, que no honran el nombre de Dios. Todavía el Dios, la palabra, la Escritura en el Nuevo Testamento en varias ocasiones se refiere al Dios de este mundo. El Dios de este mundo no es Dios, no es el Dios que conocemos, es otro. Todavía los seres humanos en conjunto no reconocen la autoridad y la soberanía de Dios. Y por eso todavía esperamos que el poder del pecado y el poder de la muerte sea derrotado de una forma completa, definitiva, absoluta y para todos. Pero no es solo cuestión de esperar. En esto, como en tantas cosas, nuestro idioma, en fin, los que no sabemos muchos idiomas, pero al menos sabemos el castellano, en fin, somos afortunados porque es un idioma que da para mucho. Una cosa es la espera y otra cosa es la esperanza. Hay gente que simplemente espera. Nosotros tenemos más que eso. Nosotros tenemos esperanza. Y nosotros creemos que habrá un día, recordáis el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, habrá un día, no es hoy todavía, es cierto, pero un día, en el nombre de Jesús, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esa esperanza, que todavía no es real, pero que tendrá su cumplimiento, es lo que le da color a toda esta realidad doliente, imperfecta, incompleta, dolorosa tantas veces que nosotros vivimos. Cuando escribe la segunda epístola a los Corintios, el apóstol que insiste tanto en este elemento, y fijaos, claro, son epístolas escritas en el siglo I, en medio para los cristianos, pues de dificultades, de persecuciones, de conflictos, y en medio, pero todo eso siempre va bañado en este sentido esperanzado. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Es verdad, nosotros solemos recordar estos versículos a veces en funerales, en momentos así donde la muerte se hace es muy patente, pero tiene un sentido mayor. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, sin embargo, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, este dolor intenso pero pasajero,
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Hay un sentido esperanzado que cambia la perspectiva de todo. A veces a la gente se le pregunta, ¿qué es lo que espera? ¿Qué esperas de la vida? Y conforme avanzan los años que se cumplen o conforme las circunstancias se complican, pues la gente cada vez espera menos. Yo de la vida, que pues ya, nada, a partir de cierta edad, ¿qué esperamos? Pues que, ¿no? Decía aquel, dice, a partir de cierta edad, la cosa más bonita que te pueden decir es benigno. Bueno, no es una forma de verlo. Eso es todo. Desde la perspectiva del reino de Dios que ha venido y que en otro sentido ha de venir, la perspectiva es completamente distinta. No vamos hacia de mal en peor, vamos a lo mejor. Cielos nuevos y tierra nueva. Esa imagen, fijaos qué curioso, ¿no? Qué curioso y qué precioso. La forma en que Apocalipsis termina. A mí me gusta recordar eso. Apocalipsis no termina con la idea de un juicio, allí todos sufriendo. Apocalipsis termina con la imagen de un banquete, de una fiesta. De una ciudad perfecta y gloriosa, donde ya todo es luminoso, donde, por cierto, ni siquiera hay templos, no hacen falta, porque Dios lo llena todo, y su presencia lo inunda todo por completo. La expectativa en medio de esta vida ciertamente tan difícil tantas veces es una expectativa gloriosa y alentadora. Y hay un sentido más, y a mí este me parece, claro, a efectos de la vida presente, pues el más tremendo. El reino de Dios vino en un sentido y el reino de Dios ha de venir y ser completado en otro, pero el reino de Dios está presente ahora. Y para asombro, pues desde luego de mí, está presente en nosotros. Está en nosotros. Lucas capítulo 17, el versículo 21, deja un texto, ya sabéis, como el original está escrito en griego y, en fin, algunos de nosotros no lo manejamos, pues necesitamos que nos lo traduzcan. Pero a veces las traducciones, pues claro, a veces es difícil afinar. Y sobre este versículo, pues hay cierta polémica. La versión de Reina Valera del 60 dice así, Lucas 17, 21. El reino de Dios está entre vosotros, aquí en medio. Pero otras versiones, la mayoría dicen no solo que el reino está entre vosotros, sino que está en vosotros, dentro de vosotros. No tenemos que perder mucho tiempo porque las dos ideas son ciertas. Ya hay versículos en diferentes lugares donde confirman lo uno y lo otro, así que nos vale. Pero este sentido tiene un valor añadido. El reino de Dios está aquí ahora, en las vidas de todas las personas que se someten al reinado de Dios en Jesús. En todas las vidas de todas las personas que aceptan que Dios reine. No es solo que le obedecen o no, es que Dios mismo, el reino de Dios, Dios reinando está en el corazón de la vida de las personas que le obedecen y en medio de la iglesia cuando busca su voluntad y cuando busca su dirección. Y eso tiene un elemento tremendamente poderoso, cargado de esperanza, pero que se hace real. La novedad del reino de Dios, todo lo que de nuevo tiene el reino de Dios, todo lo que eso significa, más allá de nuestras ataduras a los pecados, nuestras imperfecciones del carácter, más allá de eso, Dios reina y el reino de Dios se hace presente en nuestra vida. Luego, esa esperanza que tiene un sentido futuro y eterno,
puede convertirse en una realidad anticipada ya ahora en nuestras vidas. Incompleta, claro. ¿Quién es perfecto? Nadie es perfecto. ¿Y quién se conforma con eso? Lo cierto es que en medio de nuestra imperfección, todo lo nuevo, todo lo poderoso del reino de Dios se puede hacer realidad en nuestra vida, porque hay una semilla insignificante, tan pequeña como un grano de mostaza, pero que es una semilla de Dios y que Dios ha plantado dentro de nosotros. Y esa semilla de mostaza tiene tal vitalidad que puede crecer y crecer y crecer y desarrollarse y traer fruto y más fruto en la vida de las personas que acogen esa semilla. Esa es la promesa de la Escritura. Lo repito con cierta frecuencia, pero es que me parece una imagen tan llena de sentido, tan fácil de entender. En la primera epístola de Pedro y en la primera epístola de Juan se dice, luego tenéis los textos por ahí en las notas, en ambos casos se habla que Dios ha puesto su simiente, su semilla, en nosotros. Esa es una imagen tremendamente poderosa. Dios ha cogido una semillita de Él, de lo que es Él, y la ha plantado, la ha injertado en nosotros. Insignificante, diminuta, vale, hablamos en términos simbólicos, creo que no hace falta decirlo, pero como la de mostaza, tremendamente cargada de fuerza y de poder, como para crecer y desarrollarse y transformarnos. Esta es la dimensión presente del reino de Dios, la capacidad de Dios de transformar nuestras vidas según el carácter de Jesús. A veces pensadores, eruditos, le dan vueltas a este concepto del reino de Dios y dan vueltas y escriben y todo eso. El apóstol Pablo, que era un pensador y un erudito, escribe a los corintios y les dice que no os hagáis líos. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios en nuestras vidas es poder de Dios para transformarnos. Es eso. El poder de Dios actuando en nuestras vidas para que todo eso que somos y que tiene que ver con todas las miserias y toda esta cosa imperfecta que nos habita, pueda ser progresivamente transformado. ¿Del todo? No, pero transformado, sí, eso sí. El apóstol Pablo llama a este milagro, porque es un milagro, lo llama vivir en el Espíritu. La experiencia de una transformación interior que hace Dios mismo. Algo real. El Evangelio no es el anuncio meramente de una verdad, de un concepto. A veces nosotros lo expresamos como si se tratara de creer en Jesús. Esa es una expresión cierta, pero es incompleta, o al menos se presta a equívoco, porque no se trata de creer en Jesús, sino de ser transformado por Jesús. Se trata de experimentar la realidad del reino de Dios cambiando nuestra vida. No se trata de que antes había cosas que no creíamos, pues no creíamos en Dios, no creíamos en la resurrección, entonces, y ahora creemos en estas cosas. Creíamos unas cosas, ahora creemos otras. O teníamos una fe equivocada de conceptos que no son verdad y ahora hemos encontrado conceptos que sí son verdad. Eso es simplemente, digamos, el vestíbulo de las cosas, porque esa verdad que descubrimos es el anuncio de la vida poderosa de Dios actuando en el ser humano, transformándolo. Es la realidad del reino de Dios en vosotros. Por eso, a veces la imagen de la fe, de la gente que cree, ¿no? Tiene un sentido así como futurista, ¿no? Entonces yo creo estas cosas y en base a estas cosas que creo que son verdad, pues
yo resucitaré, iré al cielo y entonces ya... No, es algo mucho más intenso, porque es la realidad presente del reino de Dios actuando en nuestras vidas y transformándonos. El Señor es el Espíritu, dice el apóstol Pablo. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y por esto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, así, de gloria en gloria, en esa misma imagen, la de Jesús, por el Espíritu del Señor. Esta es la traducción práctica de qué es eso del reino de Dios en mí. Pues el reino de Dios en mí significa el poder de Dios actuando por su Espíritu, transformando lo que soy a imagen de Jesús. Y esto es lo tremendo. En ese proceso estamos, así que mientras todo se hace completo, pues ¿qué hacemos? Pues, tenéis ahí las notas, pues oramos y pedimos que el reino de Dios venga, es lo que el Señor Jesús nos enseñó a orar y a pedir, venga tu reino. Y eso quiere decir que lo que pedimos es que el reino de Dios se extienda, es decir, que Dios reine sobre más personas, sobre más realidades humanas y ocupe una extensión mayor. Pero pedimos otra cosa. Pedimos que el reino de Dios sea más intensamente real en la vida de aquellos donde ya está presente, que se establezca con más intensidad, que el sentido sea más completo en nuestras propias vidas y que todos nosotros que creemos en el Señor Jesús y que participamos del reino por su misericordia, podamos ser transformados de una forma creciente, así, de gloria en gloria, en un proceso que es verdad, no ha terminado, pero que está en marcha. A veces es lo que se nos olvida, que es incompleto, que no está terminado, que no terminará nunca. Cierto, pero está en marcha. Y tendría que ser posible cuando nos miramos, simbólicamente, cuando nos miramos en un espejo, reconocer que después de 5 años, esa imagen de Jesús en nosotros se ve un poquito mejor ahora que 5 años atrás. Y que cuando miramos y nos vemos y nos contemplamos en el espejo, podemos percibir con claridad que la imagen de Jesús se dibuja en nuestro rostro mejor ahora, el carácter de Jesús, mejor ahora que hace X tiempo. Y en un sentido todavía más desafiante, que cuando otros miran en un espejo y ven nuestra imagen reflejada, ellos también pueden certificar que esa imagen se parece más a la de Jesús ahora que hace tiempo. Y ellos son testigos. Esta es nuestra oración y esto es lo que decimos cuando decimos, Señor, venga tu reino, que se extienda, que acabe toda esta sucesión de ruina, de dolor, de miseria, de injusticia y que, ya que está presente en mí, lo sea con mayor intensidad. Oramos que venga el reino y proclamamos el reino. Nosotros, como iglesia, como comunidad, como familia en el Señor, somos una comunidad fraternal y somos una comunidad apostólica, es decir, enviada. Esta es la intención del Señor, enviada en medio del mundo para dar a conocer el reino de Dios, la realidad de lo nuevo que Dios ha regalado a esta humanidad. En medio de todas las oscuridades, todas las miserias, todos los dolores, hay el anuncio de que Dios algo ha hecho. Si Dios existiera, algo haría. Lo ha hecho. Ha traído su reino en medio de la humanidad, visiblemente en su Hijo Jesús. Presente ahora, de forma imperfecta, pero real, en medio de sus hijos y de su pueblo, como anticipo de lo que está por venir de una forma perfecta y completa, y es el anuncio de que todos pueden participar del reino de Dios si están dispuestos a que Dios reine en sus vidas. Por eso, precisamente por el carácter del reino, nosotros solo podemos anunciarlo y proclamarlo viviéndolo. Porque lo que anunciamos es poder de Dios, no meramente verdades. Anunciamos poder de Dios para transformar las vidas. Y eso, lógicamente, solo se puede anunciar cuando hay evidencias de que es así.
Es un ejemplo un poquito doloroso para algunos, pero un calvo puede vender muchas cosas, pero no puede vender un crecepelo. No está autorizado. Es fácil de entender. Una vida donde el reino de Dios no es evidente, no se percibe, aunque sea de forma incompleta, pero si no se percibe, ¿cómo lo va a anunciar? Si lo que anuncia es precisamente poder de Dios para transformar. Nosotros anunciamos esta realidad sublime del poder de Dios actuando en las personas, allí, naciendo en lo más íntimo del ser humano, en sus entrañas, pero que después trae un fruto expansivo que se extiende en todas las facetas de la persona y en todas las áreas de la vida, y transforma, y renueva, y limpia, y sana, y purifica, y bendice. Por eso, donde la semilla del Evangelio ha calado realmente y ha podido desarrollarse, sea en personas, sea en culturas, sea en naciones, los frutos siempre han sido para bien. Y donde la realidad del reino de Dios y los valores del reino de Dios han sido rechazados y los corazones se cierran y las sociedades se cierran, el resultado siempre ha sido desolador. Volvemos a Apocalipsis, para terminar. Como Apocalipsis termina. Maranata. ¿Recordáis? Apocalipsis 22, 20. El Señor viene. El Señor viene. Y eso no es solamente el anuncio de la segunda venida y entonces y ya verás y el juicio y los que no estén preparados y vais a morir. Claro, eso fue aparte, pero desde luego no es el elemento central. La venida del Señor es anuncio de esperanza. La venida del Señor es anuncio de vida. La venida del Señor es el anuncio de la plenitud del reino de los cielos. La venida del Señor es una palabra liberadora, cargada de poder y de vida, que alienta a todas las personas a participar de ese reino. Por eso Apocalipsis termina diciendo, sí, Señor, ven pronto. Porque no hay nada que temer en eso, sino todo lo contrario. Y por eso también todas las personas que hoy no participan del reino de Dios son invitadas a que ahora digas, sí, ven Señor, ven pronto, venga a tu reino, a mi vida. Planta esa semilla dentro de mí. Haz algo nuevo en mi vida. Construye algo de valor. Venga a tu reino y se haga tu voluntad en mi vida. Nosotros decimos, venga a tu reino, Señor, y así encontramos aliento, claro que sí. Aliento en medio de las dificultades, las luchas, los dolores, los sinsabores, las decepciones. Decimos, Señor, venga a tu reino. Pero no con el tono desesperado del que ya no tiene para más, sino como aquel que cobra fuerzas, cobra visión y ánimo, recordando esta realidad. Y decimos, venga a tu reino, y con eso lo que decimos es, Señor, planta tu carácter en mi vida, venga a tu reino, en mí con más intensidad, que sea más evidente toda esa realidad transformadora de la que el Señor nos habla y que Él promete. Venga a tu reino. Y de alguna manera pensaba en esto y como un eco parecía como una respuesta. Venga a tu reino, decía. Y parecía contestar el Señor, busca mi reino. Busca mi reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas os serán añadidas. Al final el reino y el rey es la misma cosa. Y por eso cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo también, tal como la oración nos enseña, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Tú eres el rey de mi vida, eres el rey de nuestra iglesia. Venga tu reino intensamente entre nosotros, en medio nuestro, dentro de nosotros. Hágase tu voluntad. Amén. El Señor nos ayudará.
cada persona que clama así, Dios se acerca para responder, plantar ese reino y hacerlo desarrollar para bendición. Andrea, puedes venir.